El Archivo General de la Nación custodia documentos históricos de la ciudad de Lima. Te invito a conocerlos. Tenemos aquí, por ejemplo, el testamento del último curaca de Lima, del Valle del Río Chillón, Gonzalo Taulichusco. En este testamento se da cuenta de las propiedades y la última voluntad que tuvo este último autoridad, ¿no?, en el siglo XVI, datado en 1562. A fines del siglo XVI se puede dar cuenta de ciertas compañías que se hacen para excavar el Cerro San Cristóbal, ¿no? Se tenía la idea de que existían tesoros que se podían encontrar en el cerro, ¿no? Este concierto lo hace, por ejemplo, un pulpero con un mulato libre y otro residente en Lima. Asimismo, tenemos el diseño de la portada de la Catedral de Lima para el siglo XVI, realizado por Juan de Arona. Véanse el detalle de los frisos, de las columnas, y lo impresionante de este material es que está hecho en pergamino, ¿no?, y se conserva pues ya casi 400 años. Y no podemos dejar de mencionar las referencias que hay sobre los alimentos o sobre los dulces típicos de Lima en un protocolo del siglo XVII en la que se referencia que un personaje da un testamento y entre sus bienes se encuentra una casita donde hacen mazamorra. Una de las primeras evidencias que hay del siglo XVII justamente sobre este dulce, ¿no?, tan popular que se consume en la actualidad, ¿no?, y que ahora por el aniversario de Lima, ¿no?, se trae en la mente, ¿no? Así también, en un documento de la Hacienda San Juan del Valle de Surco, hay una referencia de un espacio donde era ocupado por los negros, que es el Galpón de los Negros. En ello se da algunas características de este ambiente, como el cerrojo, la puerta, pero hay algo que se puede notar que indica que en el patio donde se halla un fondo pequeño en el que se cocina el sango, el conocido sanguito en la actualidad. Entre otros documentos justamente que recrean un poco la Lima que era del siglo XVIII, se da por ejemplo esto de la remodelación de la calle Belén, del empedrado que se hacía en la época, así como placentista de la Plaza de Hacho, Mariana Belsunce y Salazar, que indica cómo iba a estar pues distribuido, las galerías cómo iban a estar ocupadas. También una colección muy importante que tenemos en el archivo histórico es la colección Terán. La colección Terán es un registro de las propiedades de Lima registradas a fines del siglo XIX, en la que en principio podemos dar cuenta de los nombres actuales de las avenidas o los jirones. Por ejemplo, acá podemos ver Abancay, y también la descripción o el detalle de todas las cuadras que componían esta avenida, ¿no?, y la característica de los nombres que adoptaron de repente porque estaba alguna edificación o porque pasó algún hecho curioso. Y finalmente un registro del siglo XVIII donde consta que había personas dedicadas a la pesca de camarones en el río Rímac. Esto se dio hasta incluso inicios del siglo XX, ¿no?, cuando todavía el río gozaba de este tipo de productos. Esta muestra de estos documentos da cuenta un poco de cómo Lima antigua ha cambiado en estos casi 5 siglos de historia. Desde la aparición de ese testamento de Gonzalo Taulichusco, así como la referencia a los dulces de antaño, la mazamorra, el sanguito, la convivencia un poco de los gremios, del gremio de camaroneros, el gremio de plateros, y también cómo la ciudad ha ido cambiando. Esto de alguna manera refleja que el Archivo General de la Nación custodia estas evidencias y que ahora las presentamos en el aniversario de Lima. Compunche Perú, Gobierno del Perú.